Evangelio de la Cruz. Hoy vamos a hablar del Evangelio del arrepentimiento. ¿Por qué? Pues porque la vida, la senda de la vida, el arrepentimiento debe de aparecer constantemente en nuestras vidas, porque la vida del Espíritu solamente es la que produce o es la que se produce cuando en nosotros ha habido esa muerte verdadera. Y el arrepentimiento, yo creo que el arrepentimiento es entender el fracaso que somos todos nosotros por nosotros mismos. Amén. ¿Cuántos son unos fracasados? En sí mismos. En el Señor no, pero en nosotros mismos somos seres fracasados totalmente. Por nosotros mismos nada podemos hacer, nada somos, nada alcanzaremos, solamente es el Señor en nosotros. En el libro de los Hechos vemos cómo después del día de Pentecostés, el primer derramamiento del Espíritu Santo, por medio de la predicación de los apóstoles, Pedro y Juan, dice que cuando Pedro y Juan, después de ese día de Pentecostés, predicaban la palabra, hablándoles de la muerte de Jesús como el medio para obtener el perdón de pecados y la salvación, lo cual para ellos era algo inconcebible para muchos de los judíos. Entonces dice que muchos procedían al arrepentimiento y obedecían a la fe en Jesús. Está escrito en el libro de los Hechos, vamos a leerlos para un poco entrar en lo que quiero transmitir en esta mañana. Dice Hechos capítulo 2, verso 36 a 39, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto dice que se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Buena pregunta. ¿Qué haremos? ¿No? Cuando hay una compunción de corazón, dice que se compungieron de corazón, y entonces ante esa experiencia de estar compungidos, dice que le preguntaron a los apóstoles: ¿qué haremos? ¿No? Una buena pregunta, ¿no? Y entonces Pedro les dijo sinceramente, rápidamente y de una forma muy clara, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos al Señor nuestro Dios llamare. Amén. El arrepentimiento viene a través de la experiencia de hacernos partícipes de la muerte, ¿no? En la cruz de Cristo por ti y por mí. Y los judíos se excusaban siempre diciendo que ellos no habían crucificado a Jesús. Efectivamente, ellos no fueron los que crucificaron a Jesús, fueron los romanos. Pero, y por lo tanto no se hacían partícipes de la muerte de Cristo, como que la muerte de la cruz no iba con ellos, porque ellos no habían sido los que habían llevado a Cristo a la cruz, sino que habían sido los romanos. Y por lo tanto era muy difícil para ellos, o para un judío, aceptar a Jesús como el mediador, como el Salvador, ¿no? A través de la muerte de cruz, que para ellos fue un tropiezo. Dice que para los judíos tropezadero, para los griegos o para los gentiles locura, pero para ellos fue un tropiezo ver al que era el rey de los judíos clavado en una cruz y muriendo como un delincuente, ¿no? Como un maldito, ¿no? Y entonces para ellos era muy complicado aceptar aquello y recibir
el don de Dios, que era el don del arrepentimiento, ¿no? De esos pecados, ¿no? Siempre que Dios quiere producir vida, antes tiene que producir arrepentimiento. ¿Cuánto dicen amén? Porque la vida espiritual que podemos exhibir en nuestra vida será solo la consecuencia de haber experimentado un verdadero arrepentimiento y de experimentar cada día un verdadero arrepentimiento, ¿no? Que Dios ha producido y produce en nuestras vidas. No es porque hemos cambiado el comportamiento o hemos cambiado algunas actitudes, algunos comportamientos, algunas formas de conducta. No es eso, ¿no? Eso no sirve para nada. Eso es únicamente educación religiosa. Pero la educación religiosa sin arrepentimiento pues no sirve para nada. El arrepentimiento es un cambio profundo en nuestra vida. Y la vida que Dios quiere producir en nosotros es aquella que nos da por medio precisamente del arrepentimiento. Y la falta de vida espiritual en muchas personas es porque no ha habido en ellos una experiencia de verdadero bautismo de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es como un bautismo, ¿no? Luego lo vamos a ver. Una de las cosas que más nos cuesta experimentar en nuestras vidas es ese verdadero arrepentimiento. Pensamos que el arrepentimiento es solamente para los incrédulos, para los impíos, para los pecadores, porque si el único arrepentimiento que podemos exhibir en nuestra vida es aquel que tuvimos cuando nos convertimos, pues eso es insuficiente, no sirve. Necesitamos un arrepentimiento diario en nuestra vida para ir limpiando o limpiándonos constantemente de todas nuestras impurezas, de todos nuestros pecados, de todas nuestras ofensas, ¿no?, que hay en nuestro corazón, porque aún estamos lejos de llegar a la presencia total de Dios y de la santidad de Dios, ¿no? Hay personas que dicen arrepentirse solo cuando son descubiertas en alguna falta o en algún pecado, ¿no? ¿Tú crees que eso es arrepentimiento? Eso no es arrepentimiento. Eso fue fuiste descubierto infraganti o en fragancia, ¿no?, como dicen, ¿no? Fueron en fragancia. Eso no es arrepentimiento. Fue que fue ¿no?, descubierto infraganti, ¿no? Y entonces, claro, parece que cuando alguien es descubierto en algo, en algo feo, la única opción que tiene es bajar la cabeza y asumir la culpa, ¿no? Y decir, sí, amén, ¿no? He sido descubierto, ya no me queda, no tengo escapatoria, no puedo argumentar nada porque he sido descubierto en el mismo acto del pecado, en el mismo pecado, en el mismo asunto, ¿no? Entonces uno va delante del juez y el único argumento que tiene es agachar la cabeza y decir, sí, asumo la mea culpa porque he sido descubierto. Pero qué difícil es que alguien venga, ¿verdad?, a confesar su pecado, a confesar su ofensa o su delito, ¿verdad?, sin haber sido descubierto, ¿verdad? Cuando nadie te ha visto, ¿verdad? Muy pocas personas en la vida o en la experiencia que tengo como pastor han venido a confesar su pecado sin haber sido descubiertos. La mayoría vienen cuando ya han sido descubiertos, ¿verdad? O cuando ya alguien, o cuando ya saben, no, es que el pastor ya lo sabe, es que ya le han contado, es que ya lo han dicho, es que ya me han visto, es que entonces van, y van como queriéndose, algunos, yo he tenido una experiencia que vienen como queriéndose adelantar, ¿no? Porque están a la espera, no, es que el pastor me va a caer, y entonces antes de que me caiga el pastor, pues voy yo delante y me justifico en cierta manera para que la cosa no sea tan dura, no sea tan grave, ¿no? Así es delante de Dios, ¿no?
Estoy poniendo un ejemplo práctico para que entendamos cómo es el asunto, ¿no? Y algunos van delante de Dios cuando ya han sido descubiertos, cuando ya han sido... Y eso no es arrepentimiento verdadero. Eso es únicamente hacer un trámite, pero ese trámite no funciona porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es la confesión verdadera cuando alguien se siente pecador. Amén. Cuando alguien se siente indigno delante de Dios. Cuando alguien se siente inmundo, impuro por haber pecado, por haber ofendido a Dios o a una persona, y entonces va y pide perdón y se arrepiente de su mala, de su ofensa o de su pecado o de su actitud o de su forma de comportarse. Eso es arrepentirse, ¿no? Y entonces en ese arrepentimiento hay una verdadera convicción de pecado y entonces esa persona pues ya no lo vuelve a hacer. Algunos sí, otros no. O sea, pero ya es más difícil que lo vuelva a hacer porque ha nacido de él un verdadero arrepentimiento. No es que ha sido confrontado, ¿no? Yo la experiencia que tengo con las personas a las que he tenido que confrontar con situaciones, las han vuelto a repetir. ¿Ya? Las han vuelto a repetir. Más tarde o más temprano han vuelto a caer en el mismo asunto. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Porque fue que la autoridad, el juicio de Dios les cayó, la espada de Dios les cayó. No, dice la Biblia, sométase toda persona a la autoridad, no, dice, el que teme a la autoridad, no, dice no, o sea, porque en vano lleva, ¿no? En vano lleva la espada, dice, ¿no? No, pero quieres, ¿no? Hay un texto que habla un poco de eso, ¿no? En Romanos capítulo 13, creo. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante, ¿no? Ahí estaba el texto, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Mateo capítulo 3, versículo 1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Se ha acercado porque el Rey viene, porque Cristo viene. Y por eso Jesús dijo después, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos es anunciado, dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. El reino de los cielos es anunciado, dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. En aquellos días vino Juan el Bautista, el primer profeta del Nuevo Testamento. Juan el Bautista es el primer profeta del Nuevo Testamento. Y viene predicando, dice, en el desierto de Judea, y lo primero que dice es, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Este mundo, no cabe duda que es un desierto. El mundo está desertizado. Es un desierto. No por el cambio climático del cual tanto se habla en esta era o en estos años. No es por eso, pero el mundo es un desierto. Es un desierto, ¿por qué? Porque la obra de Satanás y el pecado del hombre están convirtiendo el mundo en un desierto cada vez mayor, ¿verdad? Donde la sequía espiritual es cada vez mayor, donde la gente proclama una serie de cosas que denotan que hay una sequía en las vidas tan terrible, ¿verdad? Y tan latente que el ser humano se está deteriorando cada vez más, ¿no? El mundo es un desierto, ¿no? Por causa de la obra de Satanás, que ha transgiversado todo, ¿verdad? Y por causa del pecado del hombre que está cada vez más acentuado, ¿no? Estamos ya cerca de los días de Sodoma y de Gomorra, ¿no? El Día del Orgullo, usan una serie de cosas y términos, ¿no? O sea, no se puede estar orgulloso de nada. De nada. Algunos cristianos dicen, no, es que yo estoy orgulloso de ser cristiano. No digas eso. Eres cristiano por la gracia de Dios.
No, o sea, esa palabra, orgullo, o sea, cuando alguien dice, no, es que estoy orgulloso de mi hijo, es que estoy orgullosa de, es que estoy no, eso hay que borrarlo del vocabulario. ¿Cómo puedes decir que estás orgulloso de algo? Un poco de cabeza, ¿no? No se puede estar orgulloso absolutamente de nada, de nada, de nada. Entonces, pero nosotros somos mensajeros del Rey Eterno y de su reino, y hemos de arrepentirnos, primero de ser ciudadanos de este mundo. ¿Amén? ¿Cuántos están arrepentidos de ser ciudadanos de este mundo? ¿Ah? ¿Cuántos están arrepentidos de ser ciudadanos de este mundo? Hay que arrepentirse de ser ciudadanos del mundo. Ya seas peruano, ya seas ecuatoriano, colombiano, español, argentino, brasileño o lo que quieras. Da igual, pero hay que estar arrepentido de ser ciudadano de este mundo, porque no somos ciudadanos de este mundo. Y hay que arrepentirse de ser ciudadanos del mundo, porque el mundo nada tiene en mí. Amén. El mundo nada tiene que ver con nosotros. El mundo es un desierto. Yo no soy un desierto. Yo soy un árbol plantado en el huerto de Cristo, ¿verdad? Pero no soy tierra seca, no soy tierra estéril. Soy un árbol que está dando frutos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a seguir leyendo. Dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Enderezad las sendas torcidas, los caminos torcidos, las vidas de aquellos que aún están torcidos, para que se hagan sendas derechas, para que sus pies comiencen a caminar por el camino de la salvación. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Dice que Juan estaba vestido de pelo de camello, una buena vestidura para el desierto, ¿verdad? Porque en el desierto hace un frío por la noche, ¿verdad? De pelo de camello, mucho calor por el día, mucho frío por la noche, ¿no? Dice, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Amén. ¿Tú llevas un cinto de cuero alrededor de tus lomos? ¿Llevas un cinto de cuero? O de lo que sea, ¿no? Seas hombre, el cinto es algo más común de los varones que de las mujeres, ¿no? Pero dice que llevaba un cinto de cuero, ¿no? ¿Tú llevas un cinto de cuero, pregunto, sobre tus lomos? Pero no este no. Este cinto de cuero lo único que sirve es para que los pantalones no se te caigan, ¿ya? Y para sujetar los pantalones. Pero dice un cinto de cuero, ¿ya? Seas hombre o seas mujer, el cinto espiritual, que es el cinto de ¿qué? El cinto de la verdad. Amén. Que dice la armadura de Efesios 6, dice, ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cristo, que nos ciñe con la verdad, para no herniarnos, ¿verdad? Un cinto es bueno ponerse cuando se va a cargar cosas pesadas, los que trabajan como estibadores en los puertos, en los sitios, se ponen una faja, ¿verdad?, para poder cargar y que no se hernie, porque de hacer un esfuerzo extralimitado te puedes herniar, ¿no? Y con eso se protege la cintura y se protegen los lomos de cualquier esfuerzo, ¿no? Entonces, Cristo nos ciñe para no herniarnos en los esfuerzos que Él produce en nuestras vidas para servirle. Amén. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, con ese cinto. El maligno, que es un traidor y que ataca por la espalda, no puede, porque Cristo te cubre la retaguardia con el cinto de la verdad. Amén. Ceñidos los lomos con el cinto de la verdad.
Dice, y salía a él Jerusalén, a Juan el Bautista, en medio del desierto, predicando el Evangelio, predicando arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Juan el Bautista les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Aquí vemos este grupo de fariseos a los cuales Juan el Bautista identifica y se dirige a ellos, fariseos y saduceos, que venían a Juan para ser bautizados, pero no venían a Juan para ser bautizados con una verdadera convicción de pecado. Venían a ser bautizados solamente por educación religiosa, por obediencia religiosa. Hay una gran diferencia cuando nos acercamos al Señor con convicción de pecado y con arrepentimiento, a venir simplemente al Señor con educación religiosa, con obediencia religiosa, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Y les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó a creeros inmunes? Les estaba diciendo, ¿quién os enseñó a creeros inmunes ante la ira de Dios, el justo castigo de Dios, diciendo una cosa y haciendo otra? Porque así eran los fariseos. Decían una cosa y hacían otra. Ataban pesadas cargas sobre los otros que ellos no eran capaces de llevar. Ellos a la verdad se mostraban limpios por fuera, pero por dentro estaban llenos de robo, de maldad, de injusticia y de perversión. Entonces, Juan el Bautista les dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No, ¿quién os enseñó a creeros inmunes ante la ira de Dios, ante la justicia de Dios, ante el justo castigo de Dios, diciendo una cosa y haciendo otra cosa? Es terrible la denuncia que hace Juan el Bautista, porque era un verdadero profeta de Dios que además profetizaba con la verdad, usando la espada que partía o que parte el alma, y que denunciaba también lo oculto que había en sus corazones, separando lo vil para dejar lo bueno, lo precioso, separando lo bueno, lo malo para dejar lo bueno, ¿no? Y hoy vemos a muchos personajes, incluso de la vida pública. ¿Cuántos personajes vemos de la vida pública, de la vida política, verdad? Que han aprendido muy bien a algo. ¿Sabes a qué han aprendido? ¿A huir de qué? A huir de la justicia, ¿verdad? Hay tantos personajes públicos, políticos, personas eminentes que han aprendido también a huir de la justicia. Lo hacen también, ¿verdad? Que se escapan de los pleitos, de los juicios, ¿no? Otros no, pero hay muchos que sí, que escapan porque han aprendido a huir de la justicia, que se creen inmunes y que pueden incluso hacer barbaridades pensando que no les va a ocurrir nada, pensando que no les va a pasar nada. ¿Quién les enseñó? ¿Quién les enseñó? ¿Quién les enseñó a eso? ¿Tú qué crees? ¿Quién les enseñó? Pues ¿quién si no? ¿Quién ha sido? ¿Satanás? ¿Quién si no? ¿Quién es el que enseña a huir de la justicia? ¿Quién es el que enseña a andar en oscuridad? ¿Quién es el que enseña? ¿Quién es? ¿Quién es? Es Satanás, ¿no? El astuto, el maligno y perverso. Ese es el que les enseña. Entonces Juan el Bautista le estaba diciendo, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Nosotros no hemos enseñado eso. ¿Quién nos ha enseñado a escapar de la justicia de Dios? Verso 9, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentíos de verdad.
Arrepentíos de verdad. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Les estaba diciendo, arrepentíos de todo corazón, arrepentíos de verdad. No de boca solamente. No de boca solamente. Tengo que decir que aquí hay personas, en la iglesia hay personas, en la comunidad hay personas que se arrepienten solamente de boca, de boquilla, con la boca pequeña. Yo lo llamo con la boca pequeña. Se arrepienten con la boca pequeña, pero no se arrepienten de todo corazón. No hacen frutos dignos de arrepentimiento. Solo se arrepienten de boca, con la boca pequeña. Y por eso quiero llevarte hoy a una reflexión, a un verdadero y sincero examen de conciencia para que te analices si de verdad has experimentado un verdadero arrepentimiento en tu vida. Amén. Y experimentas un verdadero arrepentimiento en tu vida. Dice, y no penséis, verso 9, decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y que no penséis con ese, les estaba diciendo, y no penséis decir dentro de vosotros, era la excusa que ellos tenían, ¿no? Y no penséis, ¿no? Después de meterles aquella exhortación, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, les dice, y no penséis dentro de vuestros corazones, Abraham tenemos por padre, como era su justificación, como diciendo, Abraham tenemos por padre, y no penséis con ese buenismo. Hoy en día hay un buenismo en la iglesia, hay un buenismo en el pueblo de Dios, hay un buenismo en el mundo, ¿verdad? En los políticos, o sea, todo el mundo quiere ser bueno, todo el mundo quiere quedar bien con todo el mundo quiere ser... Hay un buenismo y se practica ese buenismo hay algunos que se creen más buenos que Dios. Más buenos que Dios. Hay algunos que se creen más buenos que Dios, que hoy abunda cada vez más, que Dios es bueno, que no pasa nada, que Él perdona todo, que más da, ¿verdad? Él sabe que somos débiles, Él sabe que somos imperfectos, Él sabe que caemos, Él sabe que recaemos, Él sabe que tenemos debilidades, Él sabe. Ese es el buenismo religioso, el decir Él sabe, y tú no sabes. Él sabe, pero tú no sabes. ¿Sabes o no sabes? No, Él sabe, ¿no? Es muy fácil decir, Él sabe, Abraham tenemos por padre. No, hermano, Abraham tenemos por padre, no. Él sabe, no. ¿Cómo que Él sabe? ¿Y tú no sabes lo que haces? ¿No sabemos lo que hacemos? ¿No somos conscientes de lo que hacemos? Yo os digo que no, les dice Juan el Bautista, yo os digo que no. Dios puede levantar hijos a Abraham, dice, aún de estas piedras. Dios puede sustituirnos fácilmente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede o no Dios sustituirnos? A ti, a mí y a cualquiera que esté en cualquier lugar. Dios puede sustituir a cualquiera. Dios pone y quita rey. ¿Cuántos dicen amén? Ayer casi le meten un tiro a Donald Trump, ¿verdad? Al futuro presidente de los Estados Unidos, casi con toda seguridad, ¿verdad? O sea, Dios puede poner y quitar rey en cualquier momento. Dios puede sustituirnos. Y aun a pesar, después de que le pegaron el tiro y le rozaron la oreja, todavía se levanta con una furia y dice, aquí estoy yo, USA, ¿no? Y qué soberbia y qué... Estuvo a punto de caer muerto de un tiro en la cabeza. Eso es para humillarse, ¿sí o no? Para decir, te podía haber estado muerto. Estoy vivo por la gracia de Dios. Amén. O sea, Dios puede sustituirnos en cualquier momento por otros. Y por lo tanto, como Dios puede sustituirnos, no podemos conformarnos con medias tintas,
no podemos conformarnos con estar llenos todavía de soberbia, de orgullo, de hipocresía y de tantas cosas más. Verso 10 dice, y ya también el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El hacha ya está puesta sobre la raíz. Sobre la raíz, ¿por qué sobre la raíz? Porque si corta la raíz ya no crece más. Por eso está puesta sobre la raíz. Arrancados de cuajo y echados al fuego. Pero si tú dejas la raíz de una planta o de un árbol, pues a lo mejor vuelve a brotar. No nos podemos arrepentir y dejar raíces en nuestras vidas. Muchos se arrepienten, pero no se arrepienten desde la raíz y dejan raíces ahí. Y las raíces que tú dejas, ¿qué pasa? Que tarde o temprano, ¿qué pasa? Que vuelven a crecer, vuelven a rebrotar. Tú si a un árbol lo quieres cortar para que ya no crezca más, lo podas y le tienes que sacar las raíces. Yo me acuerdo que en Quito, en una propiedad que teníamos, que era la embajada del Reino Unido, nos pusimos a construir, todo aquello era un jardín lleno de palmeras centenarias que tenían unos troncos así de diámetro, altas, ¿no? Y las tuvimos que podar para poder construir. Y hubo una de ellas que tenía tales raíces que después de cortarla, ¿verdad?, las raíces estaban tan que estuvimos un mes hasta que conseguimos quemar la raíz. Probamos con cal y no había manera de un trabajo, pero al final conseguimos extirpar toda la raíz para que el terreno quedaría libre de raíces, porque no se puede construir sobre eso. Al final va a rebrotar y va a reventar el edificio una vez levantado. Menudas raíces tenían aquellas palmeras. Eran centenarias. Entonces, hay que arrepentirse, y cuando uno se arrepiente, tiene que arrancar las raíces. No podemos arrepentirnos y dejar una raíz de levadura vieja en nuestra vida, de concupiscencia, de egoísmo, de orgullo, de mentira. No se puede dejar ahí porque de nuevo se van a rebrotar, van a fermentar para crecer, para leudar y volver a dominar, para llevarnos nuevamente al terreno pecaminoso. Hay cosas en nuestra vida, hermanos, que solamente el verdadero arrepentimiento puede hacerlas cambiar. ¿Dónde está puesta el hacha? Sobre la raíz de los árboles. Amén. Y el arrepentimiento debe estar puesto, ¿dónde? En las raíces. ¿Cuánto dicen amén? El arrepentimiento debe brotar desde las raíces de nuestros pecados, porque es la única manera de que nuestro corazón carnal, engañoso y pecaminoso pueda ser transformado. Yo a la verdad, dice, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. ¿Cuántos bautismos hay? ¿Quién sabe la enseñanza de los bautismos? ¿Cuántos bautismos hay? ¿Cuántos? ¿Dos? No. Hay 3 bautismos. 3 bautismos. 3 bautismos que Jesucristo testificó de ellos. El primero es el bautismo en agua. Fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. El segundo es el bautismo del Espíritu Santo. Estaba Jesús en el río Jordán, ¿verdad? Y una paloma se posó sobre su cabeza y dice que se abrió el cielo, ¿verdad? Y el Padre habló desde los cielos y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. A él oíd, y a nadie más. No podemos escuchar a aquellos que hablan
A Él oíd, dice, y a nadie más. A Él oíd. No podemos escuchar a aquellos que hablan carnalmente, que hablan humanamente, que hablan religiosamente, que hablan... No escuches, no escuches. Si alguien habla sentimentalmente, corrígele. Si alguien habla humanamente, humanistamente, corrígele. Si alguien habla religiosamente, corrígele. Corrígele con amor, pero no escuches humanismo, no escuches religiosidad y no escuches sentimentalismo, porque esos son lacras. Hay que denunciar con la verdad. Amén. A Él oíd, solamente a Él oíd, ¿no? Y a nadie más, no podemos escuchar. Así que hay muchos que nunca salen derechos y afirmados sobre sus pies, resueltos a hacer la voluntad de Dios y resueltos a agradar a Dios en todo. ¿Por qué? Porque no han recibido ese bautismo del Espíritu Santo. ¿Y el tercer bautismo cuál es? Es el bautismo de fuego, que ese es el que muy pocos tienen. Casi nadie tiene el bautismo de fuego, casi nadie, porque el bautismo de fuego es aquel que te va a llevar a experimentar la muerte total a tu propia vida, ¿verdad? A estar muerto. Jesucristo dijo, fuego vine a echar a la tierra, dice, ¿y qué, no? ¿Y qué quiero? Dice, si ya se ha encendido. De un bautismo, dice, tengo que ser bautizado, y cómo me angustio, dice, hasta que se cumpla, dijo Jesús. Y cuando Jesús dijo eso, ¿había sido bautizado ya en el río Jordán? Sí. ¿Había recibido el bautismo del Espíritu Santo? Sí. Entonces, ¿de qué bautismo estaba hablando? Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿De qué bautismo estaba hablando? De la muerte. Ese es el bautismo de fuego. Ese es el bautismo de fuego, por el que muchos no quieren pasar, por el que muchos cristianos nunca pasarán en sus vidas y morirán sin haber pasado y recibido y experimentado el bautismo de fuego. Amén. El bautismo de fuego es la muerte total, es el martirio en vida, es el martirio. Ese es el bautismo de fuego. ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? ¿Cuántos están dispuestos a morir por Cristo? Amén, sí, amén, ya, amén. Amén por aquí. Amén por aquí, amén por allá. Amén por aquí, amén por allá. Dice, ¿penséis que he venido a traer paz a esta tierra? Dice, no he venido a traer paz, sino que espada, disensión, porque de aquí en adelante, dice, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Ya, aquí ya se está metiendo con la suegra, siempre aparece la suegra, ¿no? Parece que la suegra es la bruja de la película, ¿no? La suegra, ¿no? ¿Qué tendrá la suegra, no? ¿Qué tendrá la nuera con la suegra y la suegra con la nuera, no? Que hasta Jesucristo lo menciona en la palabra, ¿no? Pero habla de la división que Dios va a traer a los verdaderos bautizados en el fuego, porque cuando tú eres bautizado en el fuego de Dios, ya no hay lazo sanguíneo, ya no hay lazo carnal, ya no hay lazo humano. O sea, si tu mujer no quiere seguir a Cristo, tú sigues solo a Cristo. Si tu hijo no quiere seguir a Cristo, si tu hija no sé qué, tú vas a seguir a Cristo. Ese es el bautismo de fuego, donde el lazo sanguíneo ya no existe. Estás por encima. Eso ya no te supera. Ya no te supera ni tu padre, ni tu madre, ni nada de eso, ni tu tierra, ni tu casa, ni tu parentela, ni nada de eso. Ese es el bautismo de fuego, que muy pocos creyentes en las iglesias evangélicas hoy en día han experimentado. Muy poquitos, se pueden contar casi con los dedos de una mano. Si yo ahora me pongo a mirar aquí y puedo decir quiénes han recibido el bautismo de fuego, casi los podría contar con los dedos de una mano. Entonces, hermanos,
Hay personas que son excelentes podadores, podan muy bien las ramas externas, las ramas de afuera. Qué fácil es, ¿no? Ir con la tijera, ¿verdad? Yo tengo allí en mi casa algunos árboles y a veces me pongo a podar algunas ramas. Tengo una tijera y hago así. Y es muy fácil podar las ramas, ¿verdad? Solamente haces un pequeño esfuerzo con la tijera y las ramitas caen. Pero vete a las raíces, vete a las raíces, vete a podar las raíces. Verás lo que cuesta podar las raíces. El hacha está puesta sobre la raíz, amén. Porque ahí es donde están las conductas, en las raíces de nuestro corazón, es donde están las conductas que no conseguimos cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es donde están arraigados nuestros pecados más profundos. Y el arrepentimiento es el hacha puesta sobre la raíz. Amén. Muchas veces solo exhibimos en nuestra vida el arrepentimiento de la poda, de la tijera, pero no el arrepentimiento del hacha. El hacha, no la tijera, hermano, el hacha. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes que uno de los atributos de Dios es que Dios es ¿qué? Es paciente. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Aunque hayamos corrido en dirección contraria, aunque corras en dirección contraria, si Dios ha puesto los ojos en ti, si Dios ha puesto los ojos en usted, Dios no te va a ¿qué? Dios no te va a dejar. Él te va a perseguir. Él te va a perseguir. Como le persiguió a Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, ¿por qué no? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿por qué me persigues? Era él el que no, pero Dios le estaba persiguiendo a Saulo para que dejara ¿no? y fuera quebrantado, ¿no? Porque algunos de nosotros no hemos buscado a Dios. ¿Tú has buscado a Dios? Yo no busqué a Dios. Él me buscó a mí, amén. Él me persiguió a mí. Él me buscó cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Es mucho más claro decir que multitud de cristianos van a los cultos, llenan las iglesias y no buscan al Señor, no buscan a Dios para dejarse gobernar íntegramente, en cuerpo, en alma, en espíritu, dejarse gobernar. Pero aun a pesar de ello, el Señor le sigue buscando y le sigue buscando y buscando, si no se han rendido sus vidas completamente a Dios, a Cristo. Y estás aquí por eso, estás aquí porque Él no se retarda, tiene paciencia, es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y si no hay arrepentimiento, ¿qué habrá? Infierno, seguro. Si no hay arrepentimiento, ¿qué habrá? Infierno, seguro. Y por eso el primer profeta del Nuevo Testamento comenzó predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y por eso Jesús, cuando comenzó su ministerio, comenzó predicando de la misma manera: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. El mensaje es el mismo. La verdadera conversión, hermanos, es un cambio de mente. Metanoia, diga conmigo, metanoia. ¿Qué es la metanoia? Es lo que significa arrepentimiento en el original del griego. Metanoia es un cambio de mente. Lo que nos gustaba, que era malvado, ahora lo aborrecemos, lo odiamos la mentira, odiamos la avaricia, odiamos la lascivia, la lujuria, odiamos la concupiscencia de todo tipo, odiamos todo egoísmo, toda maldad. Eso es la metanoia, ese es el verdadero arrepentimiento. Y el que no experimenta esa circuncisión
del corazón, sino que es medio convencido, pero no es convertido, es solamente medio convencido, es solamente un simpatizante del Evangelio. La Iglesia está llena de simpatizantes del Evangelio, que simpatizan con el Evangelio y que se afilian a un grupo religioso. Incluso algunos medran y son elocuentes, sabiendo hablar muy bien, porque han sido educados religiosamente. Muchos años en la Iglesia, pues tienes una educación religiosa y por lo tanto sabes hablar bien, eres un profesional de la religión. Hay muchos profesionales de la religión que saben hablar muy bien, pero lo único que saben hacer es hablar bien, nada más. Son profesionales de la religión, educados religiosamente, pero sin vida espiritual, sin arrepentimiento verdadero, sin una verdadera conversión. Pero ¿por qué muchos no dan ese salto valiente de pasar de ser prosélitos de una religión cristiana, de ser creyentes, a ser verdaderos discípulos de Cristo? ¿Por qué? La realidad es que la mayoría no han muerto ni renunciado definitivamente a sus propias vidas. No han tenido ese bautismo de fuego. Los discípulos tuvieron su bautismo de fuego. Fueron perseguidos, tuvieron su bautismo de fuego. Ese es el bautismo de fuego. Y por lo tanto no pueden decir ni confesar. Hay muchas personas que no pueden confesar. Hay muchos cristianos en la iglesia que no pueden confesar abiertamente Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo sabes de memoria, pero no lo vives. Hay muchos que no lo viven y no pueden confesar esa palabra en sus vidas. Podrán decir, yo vengo a la iglesia. Podrán decir, yo vengo a los cultos, participo de las reuniones. Podrán decir, soy un prosélito de la religión. Podrán decir, yo sé cantar, yo sé orar, yo sé, hacer ciertas cosas, cumplir ciertos ritos, pero no podrán decir que con Cristo están juntamente crucificados. ¿Sí o no? No podrán decir una serie de cosas, muchas cosas, pero no podrán decir que con Cristo estoy crucificado. El mensaje de Jesús hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo cada vez más para que nadie se venga a dudas. A un religioso bastante respetable, como conocemos, llamado Nicodemo, que quería buscar a Dios y que vino a Jesús de noche, a escondidas, como con miedo a que le vieran, escondiéndose de los demás religiosos para que no le vieran que vino a Jesús de noche. Maestro bueno, lo primero que le dice a Jesús cuando se topa con él, le dice, maestro bueno. Vino a darle jabón a Jesús, a untarle de jabón, ¿verdad? ¿Tú crees que a Jesús se le puede untar de jabón? Pues Nicodemo vino con la pastilla de jabón, ¿ya? Con la pastilla y cuando se encontró con Jesús, sacó la pastilla y le dijo, maestro bueno, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces ahí, frotándole a Jesús con el jabón. Maestro bueno, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace o puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús no le hizo ni caso. No le paró ni bolas. Le dijo, Nicodemo, suelta el jabón, deja el jabón ahí. Y Jesús fue al pecho directamente. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
¿qué quieres decir? O ¿qué quiere decir? ¿O qué quieres decir? Diría Nicodemo, que no lo puedo ver ahora, pero que cuando me muera lo veré. Eso pensaría Nicodemo, que no lo puedo ver ahora, pero cuando me muera lo veré. Y Jesús le dijo, no lo verás ni ahora ni después, porque el que no ve el reino de Dios ahora, tampoco lo va a ver después. ¿Cuánto dicen amén? Y Nicodemo, tan erudito, quiso un poco desviar el tema, ¿ya? Y dijo, ¿pero cómo puedo hacer? A Jesús le dice, ¿pero cómo puedo hacer si soy ya viejo? ¿Puedo acaso otra vez entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Le quiso a Jesús como un poco distraer del tema y justificarse. Decía, pero esto que me estás pidiendo es... O sea, ¿cómo puede ser esto, no? Le quiso desviar del tema, ¿no? Era tan erudito. Era alguien, era un maestro, era un anciano, conocedor de la ley, de la Torá, de las Escrituras. Era un erudito, era alguien intachable, era alguien, ¿verdad? ¿Y qué le responde Jesús? Pero, Nicodemo, tú no sabes esto. Si eres un principal en la sinagoga, dice, y no sabes esto, estaba diciendo, eres ignorante de esto. ¿Tú qué tanto sabes? Pero no sabes nada como debes de saberlo. Sabes mucho, pero no sabes nada como debes de saberlo. Tú que eres un erudito, tú que eres un principal, tú que eres un religioso, ¿no sabes esto? Tú que eres del alto Sanedrín, que ocupas un cargo alto en el Sanedrín religioso, ¿no sabes esto? De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no entrará en el reino de los cielos. Amén. Del agua y del Espíritu. Nacer del agua, ¿qué es nacer del agua? ¿Cuál es el bautismo de agua? Es el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? Es el bautismo del arrepentimiento. Ese es el bautismo en agua. El bautismo del arrepentimiento. Pero no solamente el que, vamos a hacer bautismo, venga, el que no esté bautizado, y salen y entran y como si nada, eso no sirve para nada. Porque la gente se bautiza y no pasa nada en sus vidas. Pero un verdadero bautismo, no solamente el rito religioso, un verdadero bautismo, ¿no? ¿Cómo podemos enterrar a un muerto que no está muerto? ¿Cómo vamos a poder enterrar a un muerto? Porque decimos, cuando estamos bautizados, estamos enterrando al viejo hombre, ¿no? Para que salga el nuevo hombre. Pero ¿cómo puedes enterrar a un muerto que no está muerto? Es imposible. No puedes enterrar a alguien que no está muerto. Imagínate enterrar a alguien vivo. Desde la caja allí. ¿Has visto aquella película? Una vez hubo una película de alguien que estaba metido en la caja y quería salir de la caja. Pues imagínate, la mayoría de los cristianos no han muerto a sí mismos, ni han tenido un verdadero bautismo de arrepentimiento. Y tenemos que hablar muy claro a la Iglesia en este tiempo. Es tan definitivo y determinante el mensaje que tenemos que estar dispuestos como Abraham a dejar todo aquello que nos quiere anclar a este mundo, a este desierto, para ser bautizados cada día por Cristo, siguiéndole y obedeciéndole. Amén. ¿Cómo hacer discípulos? Yo me preguntaba, ¿cómo hacer discípulos a aquellos que aún no han muerto al pecado ni se han arrepentido con un verdadero bautismo de arrepentimiento? Es imposible, es imposible. No podemos solamente educar personas religiosamente
No, eso no sirve para nada. Yo no quiero educar a nadie religiosamente. Yo no voy a predicar nunca en la iglesia un sermón para que todo el mundo esté contento, para que todo el mundo esté educado de una forma religiosa, porque no, el tiempo es corto, hay que predicar la palabra, hermanos. El mensaje tiene que ser determinante y desafiante cada vez más. Jesús se encontró con un joven rico. ¿Estaba bien educado el joven rico? Pregunto, ¿estaba bien educado, sí o no? ¿Qué le dijo? Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Estaba educado o no estaba educado? Estaba súper educado aquel joven, ¿ya? Totalmente convencido de que había guardado los mandamientos de la ley de la Torá desde su juventud. Era cumplidor de la Torá. Pero eso no era suficiente. ¿Por qué no era suficiente? Porque ¿qué le preguntó a Jesús? Le hizo una pregunta muy trascendental. ¿Qué le dijo? ¿Qué más me falta? Tú cuando preguntas eso, ¿qué es lo que te viene a la mente? Que aquel joven estaba, ¿qué? Estaba incompleto. Él sabía que algo le faltaba. Aun a pesar de haber guardado todos los mandamientos desde su juventud, él sabía que algo le faltaba. Algo me falta. Y es bueno que te hagas esta pregunta en esta mañana. Pero, ¿qué más me falta? Vengo a la iglesia. Hace 20 años que me congrego en Cuerpo de Cristo, Perú. Soy de los ancianos de allá del El Coloso y del primer local de culto en Villa María, el Triunfo. Pero, ¿qué más me falta? Conozco la Biblia, conozco la palabra, soy un adorador, canto, ¿no? Como un gorrión, ¿ya? Y tantas cosas. Pero ¿qué más me falta? Algo te falta. Mira, a ver, descúbrelo. Descubre, inquiere ante Dios. ¿Qué más me falta, Señor? Entonces el joven rico le preguntó, ¿qué más me falta? ¿Y qué le respondió Jesús? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Eso es lo que te falta. Menuda lo que le faltaba, menuda cosa le pidió Jesús. Eso es lo que te falta. Porque Jesús va ¿a dónde? Al pecho. Jesús no va por las tangentes, Jesús no usa atajos, Jesús no hace malabarismos, Jesús no, Él va al pecho. Eso es lo que te falta. Mira a ver lo que te falta. Y entonces, ¿cuántos cristianos aman más otras cosas que a Cristo? Porque solo han sido educados religiosamente, pero nunca han sido desafiados. ¿Tú estarías dispuesto a decir, Señor, heme aquí, estoy dispuesto a servirte donde tú quieras, como tú quieras? Heme aquí estoy, ya estoy, me cojo el petate, me cojo la mochila, y me voy a servir al Señor donde tú me digas, Señor. Qué pocos están dispuestos a hacer eso. A salir de su tierra, a salir de su casa, a salir de su parentela, a dejar su familia, a dejarlo todo para seguir a Jesús, para ser discípulos de Cristo. Porque personas educadas religiosamente, repito, sobran en la iglesia, sobran, porque esos no van a hacer nada más de lo que, no van a hacer nada más. Aquel joven se fue triste. Cuando Jesús le dijo eso, dice que se volteó y se fue. Se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. Escogió su ego antes que a Cristo. Infravalorando el amor de Dios, infravalorando el llamado de Dios, la presencia de Dios, la gracia de Dios. ¿Qué romance más triste tiene Cristo
con muchos que dicen Señor, Señor, pero no le aman con todo su corazón. ¿Tú has tenido algún desengaño amoroso? ¿Verdad? ¿Has amado a una persona con todo tu corazón, con todo tú, y te has sentido defraudado porque esa persona no te ha devuelto? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido? ¿Decepcionado? ¿Verdad? ¿Fracasado? ¿Abandonado? ¿Desahuciado? ¿Verdad? Pues imagínate qué romance tan triste tiene Cristo con aquellos que solamente le dicen Señor, 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 pero luego no le aman como hay que amarle. Qué romance más triste, dice Jesús. Dice, no, pero estoy decepcionado contigo. Solamente tienes palabras, Señor, Señor, solamente me llamas Señor, pero no me amas como quiero que me ames. Ese romance es un romance muy triste. Aleluya. Vamos terminando. Marcos 8 dice el 31 al 35. Y comenzó a enseñarles, Marcos 8, 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si Jesús hubiera escuchado a Pedro, que comenzó a reconvenirle, si Jesús lo hubiera escuchado y le hubiera hecho caso, pues tú y yo no estaríamos aquí, no seríamos salvos. ¿Ya? Era el mismo Satanás hablando por la boca de ¿quién? Por la boca de Pedro. Satanás, Satanás, le dijo el Señor, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ha cambiado el mensaje Jesús? ¿Ha cambiado el mensaje? Eso se lo dijo a sus discípulos que estaban con él. ¿Y a nosotros qué nos tiene que decir? ¿Otro mensaje o el mismo? Jesús no ha cambiado el mensaje. Jesús un día, hace muchos años, a mí me dijo estas palabras. Hace más de 30 años Jesús me dijo esto. A ti no sé si te lo ha dicho, a mí me lo dijo un día. Si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso me dijo Jesús, estas mismas palabras. Me las dijo a mí un día, hace casi 34 años, 35 años. Y solamente me lo tuvo que decir una vez. Lo entendí tan clarito que ya nunca más me lo tuvo que repetir. Jesús. Nunca he dudado, ni me he arrepentido de lo que hice, de lo que hago, ¿verdad? Desde ese día. Nunca. Y me lo sigue diciendo cada día. Y cada día tengo que decirle, sí, Señor. Sí, Señor, voy a negarme a mí mismo. Quiero ir en pos de ti. Ayúdame a ser valiente, porque siempre hay esos latidos en el corazón humano que quieren empoderarse y que reclaman placeres y también reclaman algunas licencias para pecar, ¿no? Licencias para no hacer lo que a Dios le agrada. Licencias para no ser tan radical, licencias para... Y el corazón palpita esas licencias y el corazón reclama dentro de ti, ¿verdad? Ciertas cosas. ¿No te pasa? ¿Te pasa o no te pasa? A mí todavía me sigue pasando, porque no soy perfecto. Y el corazón a veces late y reclama, y reclama, y reclama cosas. Y el mundo presiona. Y la presión de este mundo es cada vez mayor.
Pero yo un día le dije al Señor, sí Señor, voy a tomar tu cruz y voy a seguirte todos los días de mi vida. Y eso es irrevocable, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, dice la palabra. Amén. Irrevocables. No se pueden revocar. Y el que lo revoca, ay de él, ay de aquel que revoque el pacto hecho con Dios. Ay de aquel que lo revoque. Porque un pacto ni se anula ni se revoca, dice la Biblia. Es irrevocable. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Tú qué quieres? ¿Ganar la vida o perderla? Pues el que quiera salvar su vida, la pierde. Y conocemos la palabra y nos lo han predicado muchas veces, pero no hacemos caso. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y de él y del Evangelio, se salvará, la salvará por causa de mí y del Evangelio, dijo Jesús. Por causa de mí y del Evangelio. Comportaos como es digno del Evangelio, dijo el apóstol Pablo. Amén, hermanos. Dice la palabra allá en Romanos 2, dice el verso 4, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Tú qué crees? ¿Que eres tú el que te arrepientes? ¿Que eres tú mismo? La salvación de nuestra vida no es una conquista que tú y yo podamos hacer, o exhibirla como un logro que tú y yo merezcamos o hayamos hecho. Porque si eso es lo que pretendes exhibir en tu vida, es porque aún no has encontrado ese verdadero camino que Dios te marca, que Dios te indica. Solo la presencia de Dios en nuestras vidas es la que nos puede guiar al arrepentimiento. Amén. Es su benignidad, dice. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén. Él es bueno y por eso te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Dice luego, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué más? Ira. No. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Amén. No te puedes arrepentir cuando tú quieras. Te tienes que arrepentir cuando Dios quiera. Amén. Algunos dicen, no, yo me arrepentiré cuando yo quiera. ¿Tú crees que te puedes arrepentir cuando tú quieras? Es cuando Dios quiera que te arrepientas. Amén. Es cuando Dios quiera. Porque lo demás no funciona, hermanos. No funciona. Hay momentos en la vida en los cuales el corazón se endurece de tal manera que ya no hay lugar para el arrepentimiento. No quiero seguir porque hay ejemplos en la Biblia. Hay dos ejemplos muy claros que nunca pudieron arrepentirse. ¿Quiénes fueron? Judas y Esaú. Judas y Esaú. Esaú lo procuró con lágrimas. Judas, ¿qué hizo Judas cuando se vio las manos manchadas de sangre y tal? Se ahorcó. Imagínate hasta qué punto estaba condenado que nunca se pudo arrepentir. ¿Pedro se pudo arrepentir? Claro que se pudo arrepentir después de negar a Jesús 3 veces, porque Jesús le dio la oportunidad y Pedro la recibió y se arrepintió. Claro que se arrepintió, por supuesto. Pero Judas nunca pudo arrepentirse. Esaú, por vender la primogenitura a su hermano, nunca pudo arrepentirse por menospreciar la primogenitura.
aunque la procuró con lágrimas, dice la Escritura, porque fue un profano. ¿Sabes qué es un profano? ¿Qué es profanar? Es menospreciar era la herencia que tenía como hijo primogénito y menospreció la herencia del padre, se convirtió en un profano. En un profano, no seáis profanos, dice, como Esaú, que por un solo plato de lentejas o de legumbres menospreció la primogenitura. Y después, deseando o procurando arrepentirse, aún con lágrimas, nunca lo consiguió. Dios ya no le permitió arrepentirse. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Dios no le dejó arrepentirse, no se lo permitió. Y a Judas, vamos. Judas, bueno, no sé si en algún momento él buscó arrepentirse de lo que había hecho. De repente sí. Pero era tal el peso, era tal la condena, era tal la carga emocional, la condenación que se tuvo que quitar la vida. Amén, hermanos. Llega un momento en que el corazón se vuelve tan duro que se convierte en hormigón. En hormigón. Cuando el cemento ya se pone duro, ya no puedes modificar absolutamente nada, ¿no? Ya se ha puesto tan duro, se ha convertido en hormigón que no se puede ya mover una viga, mover ya nada, ya está tan anclado, ya está tan duro. Así ocurre con aquellos que rechazan las oportunidades en las cuales Dios ofrece su gracia. Entonces, cada rechazo a la voluntad de Dios en nuestra vida es como echarle al corazón una carretilla de hormigón. Una más, una carretilla de hormigón. Y según vas echando carretillas de hormigón, ¿qué pasa? Que la masa cada vez se va haciendo más dura, más dura, más dura. Carretillas de hormigón. ¿Eh? A veces echamos carretillas de hormigón al corazón y el corazón se endurece de tal manera. Amén, hermanos. Entonces yo ruego que todos los que estamos aquí reflexionemos. Yo trato de bautizarme cada día. En la sangre de Jesús me limpio, en el arrepentimiento diario, haciendo examen de conciencia cada noche antes de dormir. Haces examen de conciencia cada noche antes de dormir, para dormir en paz, ¿verdad? Antes de predicar y de subirme al púlpito, trato de pedir perdón a Dios, que me limpie para que sea un canal limpio, ¿verdad? Santo, porque no hay nada más hermoso que transmitir la santidad, la pureza y la luz de Dios y la luz de Cristo. A los que ya se han bautizado en agua, yo les ruego que reflexionen a ver si se bautizaron bien o se bautizaron mal. No para que lo vuelvan a hacer, porque no serviría de nada. Para que se bauticen urgentemente, pero ya no en las aguas, ya lo hicieron una vez, ya no hay que hacerlo otra vez, sino en un quebrantamiento sincero delante de Cristo, pidiéndole a Dios y diciéndole: quiero experimentar un verdadero arrepentimiento en mi vida y odiar todo lo malo y perverso que hay en mí, y especialmente lo que ahora en este tiempo es una peste. Es una peste. Hay una peste ahora que es la concupiscencia, la lascivia, la lujuria, la perversión sexual, ¿verdad? Que todo el mundo tiene acceso a la pornografía. Hay tanta perversión sexual en este tiempo. Para salir de toda esa babilonización diabólica que hay en este mundo. El mundo está babilonizado satánicamente cada vez más y cada vez más, cada vez más.
y hoy en día es tan actual esto que estamos hablando, la inmoralidad sexual, la perversión sexual, la pornografía. Reflexionemos, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás y renueva tus votos hoy de bautismo en el Señor de una forma radical y contundente en tu corazón. Dile: Señor, te doy mi vida totalmente, me rindo a ti. Señor, tómame, Señor, haz conmigo como quieras. Señor, no quiero amar más mi ego, mis sentimentalismos carnales, mis pensamientos orgullosos, mi humanismo religioso. Me arrepiento de todo corazón. Bautízame, Señor. Bautízame en tus aguas, en el agua viva de tu palabra, de tu verdad. Bautízame, Señor, con ese bautismo en mi vida, Señor. Bautízame con el bautismo verdadero de arrepentimiento, Señor. Bautízame con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu santidad. Bautízame, Señor.